Les damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Hoy vamos a comenzar a estudiar la epístola de Santiago, para lo cual me gustaría que me acompañaran ahí, al capítulo 1, donde estaremos iniciando nuestro estudio sistemático de esta preciosa epístola, que no tiene desperdicio, que nos muestra cómo debe ser la vida práctica dentro de la iglesia y fuera también. Entonces, vamos a Santiago, capítulo 1, donde vamos a comenzar. Cuando ustedes lo tengan, vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 4. De Santiago, capítulo 1. Santiago, ¿ya lo tienen? Santiago, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Ya todos lo tienen? Ok, dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre del cielo, te damos gracias en este día porque nos permites reunirnos en este lugar para aprender más de tu palabra, para ser llenos de tu Espíritu, Señor, para poder practicar tus mandamientos. Te damos gracias, te pido que prepares el corazón de mis hermanos para que esta palabra pueda ser de edificación para ellos. Dame la capacidad, Señor, de exponerlo de manera sencilla, de modo que cada uno de ellos logre comprender cuál sea la instrucción del día de hoy para sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón: ¿cómo enfrentar las pruebas? Si nos damos cuenta, en el versículo 1 dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, en primera instancia, vamos a ver quién es el autor. Aquí podemos ver que es Santiago, pero en la Biblia podemos encontrar varias personas con ese nombre. Entonces, este era un nombre muy común entre los judíos. Santiago, aquí se traduce a nuestro idioma, pero en realidad viene del griego Jacobos, y del hebreo Jacob. Entonces es el mismo nombre, nada más que al hacer la transliteración ahora es Santiago, pero este era Jacobos. Entonces este nombre, como les digo, era muy común entre los judíos. El primero que podemos encontrar como candidato para ser el autor de esta epístola es el apóstol, el hermano de Juan, que él fue, pero algunos han propuesto al apóstol Santiago, pero esto no es posible, ya que murió o fue martirizado por Herodes antes del 44 después de Cristo. Entonces murió a muy temprano, y la epístola está fechada entre el 45 y el 50. Entonces no pudo ser él porque él murió antes. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 12, en el versículo 2. Y entonces ahí comienza como que la persecución contra los cristianos. Matan a Esteban también. Después dan muerte a Esteban. Y entonces podemos ver que él queda como que descartado. El posible candidato o la opción más plausible es Jacobo o Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo,
ya que él era un principal en la iglesia de Jerusalén. Cuando las congregaciones empezaban a crecer y que el Señor añadía a más creyentes por medio de la predicación de los apóstoles en Jerusalén, entonces la congregación iba creciendo. Y ahí se lleva a cabo una persecución cuando dieron muerte a Santiago. A Esteban. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, y nos cuenta cómo Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí vemos cómo todos fueron esparcidos y cómo entonces ahora Santiago está escribiendo esta carta, o el destinatario de esta carta, como podemos ver en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Él dirige esta carta, es una carta universal, no tiene un destinatario en particular como una iglesia, sino que es a todos los judíos creyentes que habían sido dispersados de Jerusalén, que no estaban. Yo estaba meditando en esto y podemos imaginar que la congregación estaba ahí en Jerusalén y de repente son esparcidos todos los congregantes y se dispersan, y entonces ahora Santiago se dispone a escribir una carta para infundirles aliento. ¿Cómo se sentiría usted si viniera una persecución en este momento y usted tuviera que salir de su casa, abandonar todo lo que tiene aquí, irse a otra región a empezar una nueva vida? Seguramente usted sentiría tristeza por no estar en su casa, con sus familiares, al estar en otro lugar. Fíjense que cuando uno está lejos, trabajando o por situaciones, uno anhela estar en su hogar, uno anhela estar con sus familiares. Y esto es algo que se agolpa en el alma. Seguramente Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, lo sabía, y esta era la razón por la que escribe esta epístola, para infundir confianza, aliento, para mostrarles de alguna manera el compañerismo, que ellos no se sintieran solos, que ellos supieran que Santiago estaba orando, estaba ahí orando por ellos para que ellos perseveraran, para que ellos se mantuvieran firmes ante esta persecución, ante estas pruebas, que son muy difíciles. Podemos ver en el primer siglo cómo los cristianos eran perseguidos y eran aventados a los leones, eran martirizados, eran muertos. No era cosa menor, era algo difícil. Y entonces esta carta, ese es el propósito, de infundir aliento ante esa persecución que se estaba llevando a cabo. Santiago, el medio hermano de Jesús, muere en el año 62. Fue llevado a lapidación por los judíos, por la élite de los judíos, y esto lo podemos ver nosotros a través del historiador judío Josefo, que él escribe en su libro Antigüedades, en el libro 20, dice: el hermano de Jesús, el llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, dice que la jerarquía religiosa judía lo llevó a la muerte por lapidación. Eso es lo que él escribe. Él era un historiador que deja este dato para que nosotros tengamos esa referencia. Entonces aquí podemos ver que entonces esta carta la escribe Santiago, el medio hermano de Jesús, con el propósito de infundir aliento a los judíos creyentes que estaban dispersados fuera de Jerusalén. Ese es el motivo. Ahora vamos a ver el verso 2. Bueno, antes de pasar al verso 2, se dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está convencido de que él es un servidor
del Evangelio. Él está completamente sometido voluntariamente, nadie lo ha obligado, porque recordemos que anteriormente cuando Jesús estaba en vida, ellos, sus hermanos, no creían en él, sus hermanos no confiaban en él, pero ahora Santiago es completamente diferente. Él ha hecho una decisión por Jesús, él cree fielmente y lo pone a Jesús a la par de Dios. Él está mostrando que ha aceptado la deidad de Jesucristo, de su hermano, pero él por ningún motivo hace uso de eso y pone, porque él pudiera haber escrito Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús. Él podía haber escrito eso, pero aquí vemos su humildad, cómo él no hace uso de eso para ponerse más arriba. Él simplemente está reconociendo la deidad de Jesucristo al ponerlo a la par de Dios. Y entonces ahora sí vamos a pasar al verso 2. ¿Cuál es el propósito de esta escritura o por qué les manda esta escritura? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primeramente se dirige a ellos como hermanos, ¿no? Les dice hermanos míos, no que fueran sus hermanos en la sangre. Él se dirige hermanos míos por la común fe que ellos tenían en Jesús. Y ahora esa fe los hace verse como familiares, como hermanos, así como a nosotros. La común fe que tenemos nos ha unido de lugares distintos, de España, de Estados Unidos, de Mérida, de la Ciudad de México, de Monterrey, de todos los lugares, de Veracruz, de Chile, de Perú. En cualquier lugar del mundo que se encuentre un cristiano, ahí esa común fe que tenemos en Jesús nos une como familia. Y entonces por esa razón también nos llamamos hermanos. Pero en esta carta Santiago se dirige a ellos como hermanos míos. Fíjense como algo así como bien íntimo, ¿no? Porque él seguramente los conocía, estuvieron ahí en la congregación con él. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que no era nada más una prueba la que iban a atravesar, estaban atravesando diversas, muchas, de diferentes maneras, así como nosotros enfrentamos diferentes pruebas, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vemos en el propósito de estas palabras, pues era animarlos, era llevarlos, como quien dice, de la mano, porque supongo que Santiago o los demás apóstoles no tuvieron demasiado tiempo para enseñar a los congregantes. A los nuevos creyentes judíos no tuvieron o no se dio el tiempo propicio para enseñarles, así como nosotros ahorita nos sentamos aquí a estudiar, venimos a escuchar la palabra de Dios con tranquilidad, tomamos nuestra Biblia, leemos aquí, nos vamos a casa, estudiamos, tenemos tranquilidad para estudiar. Seguramente ellos no tenían esa tranquilidad. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos lo que podían aprender lo aprendían, y entonces el propósito de toda esta epístola es dejarles como ese manual práctico de vida, cómo debían conducirse allá en esas tierras lejanas donde ellos se encontraban, y seguramente iban a enfrentar pruebas. Santiago les muestra la manera de enfrentar las pruebas. Entonces, una vez que hemos visto esto, sabemos que así como Santiago enseñó que en las pruebas hay que tener gozo, también Pablo lo enseñó. También el apóstol Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 5, en el versículo 3. Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. También Pablo enseñó, también el apóstol Pedro lo enseñó. Y así que entonces, ahora, una vez que tenemos este panorama general de esas dificultades que estaban enfrentando los creyentes en ese tiempo, ahora vamos a darle el valor práctico a esta epístola a nuestros días. ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestros días? Y el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es enfrentando las pruebas. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos probados de diferente manera, dependiendo el nivel de fe de cada uno de nosotros. Dependiendo el nivel que tú tienes de fe,
esa es la forma en que vas a enfrentar la prueba. Porque sabemos que Dios no nos dejará ser probados más de lo que no podamos resistir, ¿cierto? Entonces, vamos a ser probados y si aún no has sido probado, bueno, no pasa nada, vas a ser probado después. Esto no es para que te espantes, sino es para que sepas y estés de alguna manera apercibido de que Dios nos tiene que probar. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, de las Escrituras, cómo todos los hombres que han dejado su testimonio han sido probados. Y el primero que podemos ver es Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, ¿no? Probó su fe, si verdaderamente era un hombre de fe. Y así podemos ver a lo largo de la Escritura, hombres cómo fueron probados en su fe, cada uno de ellos, a ver si habían de servir a Dios o no, o se iban a apartar, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes dos maneras de enfrentar la prueba. Hay dos maneras de enfrentarla. La primera manera, puedes enfrentar la prueba a tu manera y en tu propia fuerza. Mucha gente enfrenta las pruebas de esa manera, a su forma, a su criterio, a su forma de pensar y en su propia energía, con sus propios recursos, pero esto puede traer algunas consecuencias. El hacerlo de esta manera puede traer algunas consecuencias. Por ejemplo, se puede llenar tu corazón de amargura al hacerlo a tu manera. Porque lo podemos ver nosotros en las personas, ¿no? Podemos ver en las personas cómo cuando las cosas no les van bien o no les resultan las cosas como ellos quieren, pues entonces se enojan contra Dios. Y entonces el corazón se les llena de amargura. Pero la Escritura es clara. La Escritura es clara en Hebreos 12:15, donde nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. Así que la amargura puede ser un estorbo y puede ser un estorbo para poder o para seguir alcanzando la gracia de Dios. La amargura es un estorbo y eso hace que no alcances la gracia de Dios. Entonces, la segunda consecuencia puede ser que te apartes de la fe. Esa puede ser una consecuencia. Al enfrentar una prueba en tu forma, a tu manera, puedes terminar alejado de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos escuchado de personas con mucha frecuencia, ¿no? Que de repente ellos pasan por una situación difícil y ellos terminan alejados de Dios. Un ejemplo que podemos ver aquí, bueno, una madre que un hijo se le enferma de cáncer. Ella le pide a Dios y le dice, Señor, te pido por mi hijo que tiene cáncer, y está orando y de repente el hijo muere, el hijo no se salva. O viceversa, también puede ser un hijo que un padre se le muere. Y esto sucede en las personas que agarran contra Dios, culpan a Dios de aquella muerte o de aquel evento, de aquel suceso. Esto los hace renegar de su fe y terminan buscando en otro lugar. Le reprochan a Dios, ay Dios, ¿por qué no me lo salvaste? ¿Por qué no me salvaste mi hijo? ¿Por qué no me salvaste mi padre? Se lo reprochan y después van y le piden, ya no le piden a Dios, después se alejan de esa fe y después ya se van con la Santa Muerte o después se van a buscar en otros lugares, en otras religiones, en otras sectas. O ya no buscan, simple y sencillamente, se apartan. Entonces, esas son las consecuencias de enfrentar la prueba en tu propia fuerza, a tu propia manera. Pero aquí nosotros podemos ver que Santiago nos muestra la manera correcta de enfrentar la prueba. La prueba se tiene que enfrentar a la manera de Dios y sostenidos por el poder de Dios. En medio de la dificultad, en medio del problema, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Santiago nos dice que nos gocemos cuando nos encontremos en las pruebas. Entonces,
esa es la forma correcta de enfrentarlas, la actitud correcta. Y aparte de enfrentarlas con esa actitud correcta, dice Santiago que tiene un beneficio que vamos a encontrar. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. El beneficio de la prueba, de enfrentar la prueba a la manera de Dios, es que usted va a tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, como podemos ver en la carta de Gálatas, ¿no? Gálatas, capítulo 5, ahí podemos ver los frutos del Espíritu: paz, paciencia, gozo, benignidad, amor, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Entonces, la paciencia es un fruto del Espíritu que se obtiene por medio de las pruebas. Eso es lo que nos dice Santiago, ¿no? El beneficio, y también lo leímos con Pablo en Romanos 5:3, que produce paciencia. Así que en medio del dolor y en medio del sufrimiento, ¿qué tienes que hacer? Gozarte. Tienes que gozarte. Esto parece una locura, ¿no? Esto para un incrédulo seguramente es una locura. Porque imagínate, se te acaba de morir tu hijo, tu mamá, o tienes un problema grandísimo y tú no puedes imaginarte decir: ay, me voy a gozar, ay, estoy bien contento porque se murió mi hijo, ay, estoy bien contento porque se murió mi mamá. No puedes hacer eso. Eso pareciera una locura, ¿no? A eso no se refiere Santiago tampoco, que te pongas así como, no, simplemente dice que no dejes que tu alma, tu corazón se llene de tristeza, que no caigas en la depresión, que no caigas en el abandono de ti mismo, ¿no? Sino que te goces por cuanto tienes un Salvador. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz tiene que ser para nosotros ese motor. Y el conocimiento de su palabra nos enseña que la muerte aquí en esta tierra no es todo. Que nosotros vamos a tener nuevamente una nueva oportunidad de vivir con Cristo la vida eterna. Así que ¿por qué habríamos de entristecernos? Tendríamos que tener contentamiento al saber que tenemos esperanza. Ese es el motivo que nosotros tenemos para gozarnos. Por eso los cristianos del primer siglo se enfrentaban a la muerte sin miedo, sin temor. Porque ellos estaban convencidos que el Señor los resucitaría en el día postrero, en el día que Él había establecido o ha establecido, en el cual todos los que han creído en Cristo resucitarán. Así como Cristo es las primicias, después los que murieron en Cristo. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado, si es que Cristo viniera ahorita, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Así que, entonces, en medio del dolor y del sufrimiento, tenemos que gozarnos. Me gustaría que me acompañaran a leer un pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, donde el apóstol Pedro registra unas palabras preciosas que sin duda nos infunden aliento también a nuestra vida. Así como Santiago mismo escribe, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 16, por favor. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí podemos ver que si nosotros padecemos
como cristianos, es motivo de gloriarnos. Pero también podemos padecer por otros motivos. Si nosotros padecemos por el pecado, por las malas decisiones que tomamos, entonces quiere decir que eso es consecuencia de nuestras decisiones. Esa es otra manera. Si nosotros padecemos por nuestro pecado, por las malas decisiones que hemos tomado, pues los sufrimientos que pudiéramos atravesar son consecuencia de ese pecado. No podríamos ponerlos en el marco de decir que sufrimos como cristianos, porque sufrir como cristiano es sufrir sin causa. Por ejemplo, tenemos el caso de Job, un hombre justo y recto, temeroso de Dios, que fue probado de tal manera que se le murieron sus hijos, se le robaron sus bienes y le llegó una enfermedad desde la punta de la cabeza hasta los pies, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Entonces dice que era un hombre justo y recto. Él sufrió sin causa para ser probada su fe. Pero claro que esos son casos excepcionales, ¿no? Muchas veces nosotros sufrimos, pero sufrimos por causa de nuestro pecado. Y eso es lo que tenemos que ver, porque dice aquí, si alguno sufre como malhechor, pues eso no entra dentro de este catálogo de pruebas, ¿no? Aquí son, digamos que pruebas que vamos a padecer por causa de Cristo. Persecución, y cada uno, como les dije, de diferente manera, ¿no? Cada uno lo sufrimos de diferente manera. Conozco a una persona que me dice que me ha platicado que tiene una prueba muy fuerte, porque su congregación es pequeña. Su congregación es pequeña y no crece su congregación. Y entonces él enfrenta esa prueba porque él predica el evangelio y él expone la palabra, lo hace lo mejor que puede y la congregación no crece. Él está enfrentando esa prueba, pero cada uno de nosotros podemos sufrir de diferente manera. Usted puede sufrir en la escuela, ahí donde usted va a la escuela y donde se encuentra con sus amistades que no son cristianos. A veces se burlan, a veces toman a la gente a los cristianos como cosa rara. Entonces ahí hay un sufrimiento. Con tus familiares, que tú vas y les compartes la palabra y te dicen, ya vas a empezar. Y entonces hasta te ponen mala cara. Estás padeciendo por causa del evangelio. Estás llevando la palabra y no te la reciben. Dice, gózate, por cuanto el Espíritu de Dios reposa sobre ti, hermano. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Y este tipo de pruebas no las podemos considerar como castigos de Dios. Algunas personas cuando atraviesan una prueba lo consideran y dicen, este es un castigo de Dios, o lo castigó Dios por esto o por aquello. No, no se deben de considerar así. Las pruebas son las herramientas que utiliza Dios para perfeccionar a los creyentes. Repito, las pruebas son las herramientas que utiliza Dios para perfeccionar a los creyentes, para que todos lleguemos a una estatura. Dice el versículo 4 de Santiago, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El objetivo de las pruebas es que seas perfecto y cabal. Tiene como objetivo, ¿por qué? Porque va a producir en ti paciencia. ¿Ustedes han visto a una persona desesperada? Yo conozco a una persona que llega a la tienda y tenemos 3, 4 o 5 clientes antes que él. Él llega y se pone en el mostrador y empieza a pegar en el mostrador y empieza a buscar a ver quién le despacha. Y nosotros
Estamos ahí y lo vemos, pero sabemos que no le toca, que no es su turno. Él también lo sabe. Él llega y se mete hasta adelante, Él quiere. Y lo vemos tan impaciente que luego decimos, Señor, ¿qué va a llevar? Ya, o sea, con tal de que Él deje ese estrés que carga, ¿no? Entonces, así vemos una persona, y si podemos ver a una persona así, diríamos, no está en sus cabales, si no entendiéramos el contexto de lo que está sucediendo. Alguien que lo ve diga, este señor, ¿qué le pasa? No está en sus cabales. Pero aquí dice la Escritura, para que seas perfecto y cabal. La palabra perfecto, en el original, en el griego, tiene que ver con genuino, completo y maduro. Entonces, una persona que atraviesa una prueba, desarrolla fe, y entonces, ¿qué sucede? Madura, crece. ¿Sí se va entendiendo? ¿Cómo es que el proceso de la prueba tiene un beneficio para nosotros? Un crecimiento en los frutos del Espíritu. Entonces, perfecto es una persona genuina, es decir, que es verdadero, que está completo, que no le falta ningún fruto del Espíritu, los tiene todos porque ha perseverado en el camino, y es maduro porque ha crecido en el conocimiento y practica la palabra, la vive. Ahora, cabal, en el original bueno, su sentido es como una persona íntegra, una persona que no está dividida, una persona que lo que dice, eso lo hace, lo vive. No es una persona que aquí viene y dice una cosa, pero allá afuera en su casa o en el trabajo o con sus amigos es otra cosa. Aquí dice que es cristiano, pero fuera de aquí es pagano. Ese no es el sentido. El sentido es que sea íntegro, integral. O sea, que esté unido sus palabras a sus hechos. Y eso lo vamos a ver más adelante en lo que va a desarrollar Santiago. Entonces, el propósito, mi hermano, es que madures espiritualmente y que seas íntegro en tu forma de vivir. Ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en los cielos, que es perfecto. En conclusión, si has tomado la decisión de creer y someterte voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo como un siervo, como un servidor, tienes que saber que Dios va a aprobar tu fe. Y cuando esto suceda, por ningún motivo permitas que las pruebas te aparten del Señor, sino todo lo contrario, que las pruebas te acerquen más a Dios. Le pido a Dios que nos ayude a soportar cualquier prueba que pudiera venir a nuestra vida, que el Señor nos fortalezca a través de su Espíritu para soportar con paciencia las pruebas que hemos de enfrentar cada uno de nosotros. Asimismo, yo los exhorto, mis queridos hermanos, a que no desmayemos ante los problemas, que confiemos plenamente en el Señor, pues en medio de las dificultades, el Señor está con nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es quien nos fortalece, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que va delante de nosotros, el que pelea nuestras batallas. El Señor está con nosotros. No desmayemos en las enfermedades, no desmayemos en los problemas, no desmayemos en las dificultades que enfrentamos. El Señor ha prometido que no nos dejaría, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Así que, ¿por qué tendremos que sentir tristeza o desesperanza o congoja? Al contrario, hermanos, gócense, apréndase a gozar en el Señor en medio de la dificultad, para que nuestro gozo sea cumplido en el Señor. Amén. Sabiendo que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que nosotros no podemos soportar. Él siempre, con la prueba, nos dará la salida. Amén.
vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado como manual, como instrucción, para que nosotros podamos ser guiados, Señor. No nos has dejado a la deriva, nos has marcado un rumbo, Señor. Gracias por eso, porque tu palabra es instructiva para nuestra vida, porque tu palabra es fortaleza para nuestra vida. En medio del sufrimiento y en medio del dolor, tú estás, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades, Señor, porque sabemos que a través de estas pruebas que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando cada uno de diferente manera, tú estás obrando, pues dice tu palabra que a los que creemos en tu nombre y a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, mi Señor, hoy queremos bendecirte y darte gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Yo te pido, mi Dios, que seas tú nuestro ayudador cada día, que seas tú el que infunde aliento para que no desmayemos, para que podamos estar firmes, Señor, y habiendo acabado el tiempo de prueba, poder, Señor, decir, lo hemos logrado, estamos en la roca, no nos hemos movido de nuestra firmeza. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos terminado con nuestro tema de hoy y le mandamos saludos a Verónica Ponce. Dios te bendiga. También a José Ponce, Dios los bendiga ahí en su casa, que el Señor los llene de paz, de gozo y de fortaleza para enfrentar estas pruebas. También a Héctor Gómez, querido hermano en Cristo, Dios te bendiga hasta allá donde te encuentras, que el Señor te fortalezca y te siga llevando de la mano para que sigas avanzando en tu caminar cristiano. También queremos enviarle un saludo parece que son todos los que veo. Son todos los que veo. Vamos a despedirnos y que el Señor nos siga llenando de fortaleza. ¿Quién más? Talía también está conectada. Talía, también te enviamos un saludo hasta allá donde te encuentras en tu casita. Que el Señor te bendiga. ¿Quién más está? Eugenia Tello. Eugenia, Dios te bendiga también, hasta donde te encuentres, allá el Señor te fortalezca y te establezca para que sigas avanzando en tu caminar. ¿Quién más está conectado? Ok, no alcanzamos a ver más, pero bueno, el Señor les siga bendiciendo. Nos despedimos y vamos a continuar con nuestro culto. Espero que este sermón haya sido de edificación para tu vida y que guardes estas palabras en tu corazón, que las ates a tu cuello y las escribas en las tablas de tu corazón, para que nunca se te olvide que el Señor está contigo en medio de la dificultad. Amén. Nos vemos. Vamos a